gracias al TEA y a su director, Gilberto González, por la invitación. La conferencia vamos a hacerla porque acabo de comisariar una exposición sobre Paulino Oliveros. Quiero decir que yo no soy el biógrafo oficial de Paulino Oliveros, no existe de hecho ninguna biografía. Hay un catedrático que lleva pues cerca de 20 años preparando la biografía de Paulino Oliveros, y cuando la saque un día pues será la referencia, pero sí y soy ya un experto en Paulino Oliveros, en una visión holística, que es lo que vamos a ver hoy, holística, de esta compositora que, partiendo desde la música, también trabajó con la idea de performance y de instrucciones, y se acercó al arte conceptual y también al universo de la danza y del cine experimental. O sea que es una figura en este sentido inédita. Yo cuando analizando la recepción crítica de Paulino Oliveros veía que se referían a ella los textos de los años 80, a Paulino Oliveros como acordeonista, y veremos una serie de... Y es cierto, pero Paulino Oliveros es mucho más que una acordeonista. Estamos viendo aquí unas imágenes de la exposición en Córdoba. De nuevo vamos a ir viendo la trayectoria de Paulino. Realmente la exposición no va a aparecer en esta charla, solo quería que vieran un poco el motivo de por qué estoy dando esta charla ahora mismo, que esta exposición sobre esta compositora norteamericana, Paulino Oliveros, que es la primera exposición retrospectiva que se hace en ningún museo en el mundo. Es decir, ningún museo antes se había atrevido a realizar esta exposición. Tenemos aquí una serie de imágenes de las salas. Tenemos cerca de 120 documentos, inéditos todos ellos, donde se traza pues todo el recorrido de esta compositora. Vamos a ir escuchando una serie, fragmentos de una serie de composiciones que sí que trazan todo el arco de su trayectoria. No vamos a seguir, digamos, la discografía de ella. De hecho, quien le interese y que quiera profundizar a través de las plataformas, puede comprar los discos, puede escucharlos sin ningún problema. Vale. Paulino Oliveros nació en Houston en 1932, falleció en el 2016, o sea, muy recientemente. Ella estudió acordeón en la Universidad de Houston, y en 1952 se va a San Francisco. Ella tenía una vocación temprana por la música, y ya cuenta que cuando tenía 9 años tenía un interés enorme por los sonidos naturales. A los 16 años tomó la decisión de que quería ser compositora, y finalizados los estudios de acordeón en Houston, se va a San Francisco, continúa los estudios allí, esta vez de composición, y se vincula con toda una serie de compositores y de movimientos artísticos que estaban sucediendo a partir de ese año en San Francisco. Se conecta con gente como Lamonte Young, que estaba en Berkeley, se conecta con gente como Steve Reich, que estaba estudiando en Mills, y sobre todo se conecta con Morton Subotnick, Stuart Dempster, y con el San Francisco Tape Music Center, que es uno de los centros, en esa época, uno de los centros neurálgicos de la música experimental en Estados Unidos, y probablemente el principal centro dedicado a la música experimental en la costa oeste de Estados Unidos. Ella empieza a colaborar o a organizar las jornadas sónicas en el año 61, que son un antecedente digamos, ya de la formalización del San Francisco Tape Music Center, que fue fundado por Morton Subotnick y Ramón Sender. Ramón Sender, el hijo del escritor español, que es un músico establecido en Estados Unidos, de esta generación también. Y en San Francisco Tape Music Center, que estaba en la calle Divisadero en San Francisco, se dedican a hacer toda una serie de jornadas experimentales donde conectan imagen en movimiento, donde conectan danza, compartían edificio
con Anna Halprin Dance Workshop, el taller de danza de Anna Halprin. También un momento dado compartieron edificio, un momento breve, con Canyon Cinema. Canyon Cinema era un grupo de cineastas experimentales en San Francisco, donde estaban Larry Jordan, estaba Bruce Conner y otros cineastas. Y estas jornadas sónicas que ellos organizaban, intervenía la música, había intervenciones visuales con luz, con proyección de imagen, había colaboraciones con grupos de teatro, o sea, todo aquello que imaginamos más como lenguajes más recientes, ya estaban ellos hace pues casi 70 años o 60 años realizando todas estas acciones, todas estas performances, conectando toda esta idea trabajando con la idea de multidisciplinariedad. En el año 62, el San Francisco Tape Music Center, digamos que pasa a Mills College, que es una pequeña universidad en Berkeley, ya que reciben una beca de la Fundación Rockefeller, que les exigía vincularse a una institución académica. En este momento, Morton Subotnick y Ramon Sender toman otra vía, y Paulina Oliveros es nombrada la primera directora del San Francisco Tape Music Center, que cambia ligeramente el nombre al integrarse en Mills. Dentro de esta época también aparecen David Tudor, ahí lo tengo que se organiza el Tudor Fest, también un festival interdisciplinar donde participa Paulina Oliveros. De hecho, el nombre de este festival lo puso Paulina Oliveros. También tuvo lugar el Trips Festival que organizó Ramon Sender en esta época, es decir, una época de una constante innovación, experimentación. Y en el año 61, justo antes de la fundación formal ya del San Francisco Tape Music Center, que hay que decir que el San Francisco Tape Music Center, que ahora pasaremos ya en breve, da lugar no solo para una conferencia, sino da lugar para todo un capítulo de la historia de la música experimental y la historia del arte contemporáneo. En el año 61, Paulina Oliveros, que la tenemos aquí en una imagen con un sintetizador diseñado por el ingeniero Don Buchla, que fue un ingeniero que colaboró también con este grupo, en concreto creo que es el Buchla 100. Paulina Oliveros crea su primera composición de música de cassette y música electrónica. Ella, cuando cumple 21 años, su madre le regala una grabadora de cassette arcaico, y para Times Perspectives ella utiliza una grabadora Sears, y después utiliza para la bañera de su casa para trabajar con la idea de reverberación. También utiliza tubos de cartón para modificar las voces. También trabaja con la velocidad variable para subir y bajar octavas de la grabadora, y trabaja cuando ya una vez presenta esta obra con la idea del doble estéreo. Tengo que decir que yo no soy musicólogo, no hago un análisis desde la musicología, sino que la aproximación que vamos a ver es una aproximación multidisciplinar y buscando las conexiones de Paulina Oliveros con el arte conceptual a lo largo de toda su trayectoria. Vamos a escuchar esta primera obra de música de cassette y electrónica, que es un preludio de toda una década que se dedica Paulina Oliveros a componer música electrónica. Vamos a escuchar pequeños fragmentos de cada composición, porque en este caso, por ejemplo, esta composición son 20 minutos, vamos a escuchar 3-4 minutos, y así vamos a ir recorriendo parte de su lenguaje musical.
Tengo que decir que todas las obras que estamos refiriendo
La selección tiene que ver con que son obras cuyos documentos originales, cuya documentación forma parte de la exposición, que digamos está sirviendo como esqueleto de esta conferencia. En el año 65, también un año importante para Pauline, ella compone Bye Bye Butterfly. Vale. Que es también una de sus obras fundamentales. Tenemos unas imágenes de la partitura de Bye Bye Butterfly en la pantalla. Bye Bye Butterfly se refiere a la ópera de Puccini, Madame Butterfly. Ella cuenta, Pauline Oliveros cuenta cómo Don Buchla, el ingeniero que les refería, que diseñaba diseñó algunos de los primeros sintetizadores en la historia de la música, que veíamos antes a Pauline en la foto anterior delante de este sintetizador, pues hizo una demostración Don Buchla en San Francisco Tape Music Center de uno de estos sintetizadores y bueno, inspiró a Pauline. Pauline fue a su estudio y cuenta que encontró este disco de Puccini y trabajó sin tener un mezclador, pero de forma análoga a un mezclador. Bueno, ella lo explica de esta manera. Es una obra que también habla de género, habla de ruptura con el canon de la historia de la música, donde la voz de soprano, creo, aparece ahogada por todas estas interferencias que vamos a escuchar. En el año 66, como decía, el San Francisco Tape Music Center se integra dentro de esta pequeña universidad que se llama Mills College en Berkeley, en San Francisco también. Y Tony Martin, que ya había estado integrado en este grupo de compositores. Tony Martin no era músico, sino que en ese momento hacía cine experimental y performance visual, digamos, por llamarlo de alguna forma, y instalaciones de luz. Y después se dedicó a la pintura. Tony Martin en el año 66 realiza una composición visual que vamos a ver ahora para la música de Pauline Oliveros, y es lo que vamos a ver un pequeño fragmento. Bye Bye Butterfly, de todos modos, es una obra muy breve. Creo que son 7 minutos y con el vídeo son 8, pero no lo vamos a ver completo. Esta composición visual de Tony Martin, que realizó en el año 66, y Tony Martin empezó a trabajar en el Mills Tape Music Center junto con Pauline Oliveros, que ella era la directora. Tony Martin era el director, creo que su cargo era director visual. Tony Martin realizó, digamos, esta performance de proyección de imágenes. La realizó en vivo. Entonces la versión que vamos a ver ahora es una versión que volvió a realizar Tony Martin, que todavía vive en PAC, en Rensselaer, que es una universidad del estado de Nueva York especializada en música experimental y nuevos medios. A ver si localizo el cursor, se esconde. Pues vamos a escuchar unos minutos de esta obra, que también es un preludio de toda la temática de género y feminista que Pauline cultiva a lo largo y con lo que trabaja a lo largo de toda su trayectoria. Vale. En algunos momentos vemos al propio Tony Martin porque está, digamos, en directo ejecutando, digamos, realizando estas imágenes, creando estas imágenes.
vemos a Tony Martin con el plato con agua, creando estas imágenes con pigmentos en vivo. Voy a cortar ya porque si vamos a escuchar, no tenemos tiempo de escuchar todas las composiciones de manera íntegra y es un poco herejía cortarlas de esta manera, pero vamos a tratar de seguir. Mencionar también que un año antes del año 65, el año 65 crea una obra que se llama Double Apple Box. Ella trabajaba, como mencionaba, la idea de resonancia es una idea fundamental para Paulino Oliveros y ella trabajaba con una caja de fruta de madera que cerrada a los lados y con unos listones de madera, digamos, en la parte del suelo de la caja, y utilizaba toda una serie de elementos para crear todas estas resonancias. Igual que la idea de improvisación es una idea con la que ella continuará desarrollando a lo largo de toda su trayectoria. Es una idea permanente. Vemos como estas ideas que Pauline ya en el inicio de su trayectoria estaba manejando se perpetúan a lo largo de 4 o 5 décadas. Ella falleció en el año 2016 de trabajo, ¿no? En el año, simplemente mencionar que antes vieron el nombre de Terry Riley, una de las obras maestras de Terry Riley, la música minimalista, como fue In Si, Paulino Oliveros es una de las intérpretes originales de esta pieza. Es difícil encontrar un compositor o un músico tan prolífico y que realmente hubiera estado conectado de forma tan relevante a todas las figuras primordiales de la música contemporánea. Por eso es la importancia de reivindicar una voz tan potente como la de Paulino Oliveros, que dentro del ámbito académico tuvo tanto reconocimiento y que dentro de la música también tiene ese reconocimiento, pero ahora estamos empezando a entender su creación y su figura más allá de la música. En el año 67 ella deja San Francisco y toma un puesto en la Universidad de California, San Diego, UCSD, donde está enseñando hasta el año 81, dirige allí el Centro de Música Experimental y también algunas de las estrategias que
de las formas de trabajo con las que ella trabajaba en la época de San Francisco, ella después las replica otra vez en San Diego. Deja a finales de los 60 ya deja la música electrónica y la música de cassette. A finales de los 60 también deja la notación musical tradicional y empieza a trabajar con partituras textuales. Ya en la exposición tenemos una partitura, no la he puesto aquí, pero tenemos una partitura del año 68 donde además incorpora elementos de mail art, que es muy del momento de Fluxus, todo el tema del mail art, y explorar distintas formas, nuevas formas de trabajar con el arte contemporáneo. Y en esta partitura, que ahora me estoy arrepintiendo de no haberla incluido, ella pide que los corresponsales le envíen por correo una serie de reflexiones en torno a sonidos. En el año 70 publica un artículo, un ensayo muy influyente en el New York Times, el 13 de septiembre de 1970. El título en inglés era Don't Call Them Lady Composers, que traducido al castellano es y no las llamen, o como lo hemos traducido nosotros, y no las llamen mujeres compositoras, mujeres entre comillas, porque lady composers en inglés tiene unas connotaciones peyorativas y se usaba en esa época por los críticos de música hombres para, digamos, menospreciar o denigrar la figura de las mujeres que a lo largo de la historia de la música se han dedicado han sido compositoras. Explico esto porque en castellano quizás no tiene estas connotaciones, evidentemente no tiene estas connotaciones negativas que sí tiene en inglés. También en el año 71 inicia las meditaciones sónicas, etc. Voy a leer simplemente unas líneas de este artículo tan influyente y que es un precedente de todo su trabajo dentro del ámbito feminista, que también después continuará a lo largo de su trayectoria. Ella escribió un artículo larguísimo que publicó en el New York Times, pero voy a leer unas líneas. Muchos críticos y profesores no son capaces de hablar de las mujeres que son también compositoras sin recurrir a un lenguaje burlón y condescendiente. Se refieren a ellas como mujeres compositoras, lady composers en inglés. Esta expresión es, con razón, un insulto para un gran número de compositoras que se respetan a sí mismas. Imagínense ustedes en el año 70, una académica de renombre como Paulina Oliveros escribiendo una crítica tan directa, elevando la voz de las mujeres en el ámbito de la música, en el ámbito del arte contemporáneo, de la forma tan radical que lo estaba haciendo, ¿no? Realmente una pionera en todos los sentidos. En el año 71, como digo, ya a finales de los 60 deja la música electrónica. En el año 71, durante todo el año 71, trabaja con el ensemble de mujeres. Estamos viendo una foto del ensemble de mujeres. Paulina Oliveros está a la izquierda de la foto, tocando el acordeón, ahí la vemos. Y realiza toda una serie de ejercicios durante una serie de meses, en concreto desde marzo hasta noviembre, y estos ejercicios sientan las bases de lo que serán las meditaciones sónicas, que son el antecedente de lo que ella después conforma como la escucha profunda, que quizás hoy día es uno de los aspectos más conocidos, digamos, de su trayectoria, junto con su primera época dedicada a la música electrónica. Ella en el año 73 recibe una beca de la Fundación Guggenheim, que no es el Museo Solomon Guggenheim, es la Fundación Guggenheim, y gracias a esta beca escribe todo un ensayo, como digo, unos años después, en el 73, donde explica o habla de las meditaciones sónicas, qué son, etc. El ensayo es largo, pero yo voy a leer un par de párrafos de este ensayo porque es bastante o muy esclarecedor. En el año 71 hay que decir que también publica estas primeras meditaciones sónicas. Dice, meditaciones sónicas dedicadas al ensemble de mujeres y a Amelia Earhart. Introducción. Las meditaciones sónicas se han creado para el trabajo en grupo,
durante un periodo largo de tiempo con encuentros regulares. No se requieren habilidades especiales. Un tema fundamental también era la accesibilidad, el acceso de cualquier persona al ámbito de la música, a poder crear música, etc. Cualquier persona que esté dispuesta a comprometerse puede participar. El ensemble de mujeres al que se han dedicado estas meditaciones ha descubierto que los encuentros no verbales intensifican los resultados de estas meditaciones y contribuyen a crear un ambiente que es propicio para esta actividad. Hay que decir que también que cuando Paulino Oliveros deja la Universidad de San Diego, en el año 81 se va a Nueva York, a Mount Tremper, a un centro de retiro budista y se dedica al estudio del budismo, ¿no? O sea que vemos toda una serie también de cuestiones que van emergiendo, ¿no? Y en este momento inicial el interés en la meditación. Con un trabajo constante, continúa ella escribiendo, las meditaciones sonoras ayudan a conseguir algunas de estas cosas: estados de conciencia agudizados o ampliados, cambios fisiológicos y psicológicos, desde tensiones conocidas y desconocidas hasta relajaciones que gradualmente llegan a ser permanentes. Estos cambios pueden representar un ajuste de la mente y el cuerpo. El grupo puede, hablando de estas meditaciones en grupo, puede desarrollar energía positiva que puede influir en otras personas con menos experiencia. Los miembros del grupo pueden desarrollar un nivel superior de conciencia y sensibilidad con respecto a los demás. La música es un agradable subproducto de esta actividad. Bueno, y después sigue durante un montón de páginas, pero estos párrafos nos introducen esta idea de las meditaciones sónicas. También en este periodo, ella imitando, digamos, también o siguiendo el modelo de trabajo con el que había estado durante los años 60 en San Francisco, crea un festival multidisciplinar absolutamente pionero en el año 76 junto con Alan Capro, que también daba clases en San Diego, en la misma universidad, y crean un festival multidisciplinar donde se integra la danza, el teatro experimental, la música experimental, la performance, por donde pasan desde Susan Lacey, Eleanor Antin, etc., ¿no? Pasa todo el mundo por ahí, ¿no? También esta idea de Paulino Oliveros como una figura autoritativa que lidera, que dirige, nada submisiva, ¿no? Me cuesta ver el botón para pasar aquí. Y en el año 71 publica la muy famosa Tuning Meditation, meditación de la afinación, que les voy a leer en castellano. Usando cualquier sonido vocal, canta un tono que oigas en tu imaginación. Tras emitir tu tono, escucha el de otra persona y trata de afinar la voz para reproducirlo de la forma más exacta posible. Sigue alternando entre cantar un tono tuyo e imitar el tono de otra voz. Introduce los nuevos tonos que desees y adáptate a cuantas voces diferentes estén presentes. Canta con calidez. Y vemos la tarjeta, que es como una especie de tarjeta postal lista para ser enviada, lista para ser difundida, ¿no? Esta idea de la accesibilidad, dentro de esta idea de la accesibilidad a sus escritos, a su obra, a sus partituras textuales, la idea de Paulino Oliveros como editora es fundamental. Ella se ocupó de recopilar en una serie de publicaciones que no están en castellano, desgraciadamente, todos sus escritos, Software for the People, Roots of the Moment, Sounding the Margins, y hay una guía que publicó de manera tardía sobre una guía introductoria a la escucha profunda que se acaba de publicar en España por la editorial Edictoralia, por si alguien ellos están en Murcia, creo, por si alguien la quiere comprar, se puede comprar por internet. Y aquí tenemos otra de sus meditaciones de los años 70, esta en concreto es del año 79, ya que en la exposición para también nosotros facilitar, en el espíritu de Pauline, para facilitar el acceso a estas partituras textuales,
las tradujimos una selección de estas partituras al castellano y las maquetamos tal y como aparecían en la publicación original. Meditaciones imaginarias. 1. ¿Podrías imaginar tu propia resonancia? 2. ¿Podrías imaginar? Recordamos la idea de resonancia que aparecía ya en Time Perspectives, en Bye Bye Butterfly. ¿Podrías imaginarte escuchando más allá de los límites de tu propia imaginación? ¿Podrías imaginar que cada célula en todo tu cuerpo está vibrando todo el tiempo? 4. ¿Podrías imaginar al universo afinándose? 5. ¿Podrías imaginar los ecos de todos los pasos que has recorrido en tu vida? Son ejercicios que cualquiera puede realizar. Algunos de ellos están pensados para realizar en grupo, otros para realizar de manera solitaria, algunos con conocimientos previos de música y otros para personas que no tienen ningún conocimiento de tocar un instrumento musical. MMM. Polino Oliveros trabaja con diagramas. Estamos viendo algunas de las hojas de una composición de 1981. MMM no es el título de esta composición, sino es un sonograma que ella utiliza. Polino Oliveros trabaja con diagramas que sustituyen la notación musical tradicional para así emplear un sistema de representación de la composición, un nuevo sistema de representación de la composición musical. Las figuras geométricas establecen diversos emplazamientos de los intérpretes. Estamos viendo todas estas figuras que ella utiliza. O estados meditativos, por ejemplo. La compositora nos explica cómo el punto dentro de un círculo representa el punto de atención focal y global. El uso de figuras simétricas conecta con la idea de mandala, así como con la idea de ritual. La referencia MMM aparece también relacionada con estos diagramas y a su vez con el desarrollo de las meditaciones sónicas. MMM es un sonograma que incluye las iniciales de meditación, mandala, música. Meditation, mandala, music. Vemos aquí otros ejemplos de esta idea de los diagramas, de los mandalas. Vemos cómo se conecta con esta también noción que hablaba que mencionaba del trabajo con la meditación, de la influencia que ha tenido ella del budismo, aunque de alguna manera lo minimiza cuando habla del budismo, de manera tremendamente muy humilde en ese sentido. Tenemos una imagen aquí de Windhorse, que es un encargo que se le hizo un coro feminista de Estados Unidos. A ver si encuentro un pequeño párrafo. Y Polino Oliveros, estoy hablando de la imagen con papel amarillo, aunque no se ve muy amarillo aquí, sí se ve, que es un borrador, digamos, de esta obra que se llama Windhorse, que de hecho si entran en internet pueden ver una versión que realizó un coro, no el coro original que se lo encargó, el coro Anacrucis, sino otro coro que interpretó la obra. Bastante curioso poder ver en qué se sustancia todo esto, ¿no? Este es uno de estos bocetos, que no es la versión final. Ella lo define como un coro basado en la escucha y la respuesta inmediata de diferentes maneras, empleando el mandala Windhorse como una especie de mapa. O sea, todo este dibujo, este mandala es un mapa para organizar y crear la actuación. Esto lo publicó en Deep Listening Publications. Y uno de estos borradores, no recuerdo si es exactamente este, pero más o menos lo que dice dentro, interior, significa la imaginación o la memoria de la historia, o la metáfora sonora del tono. El exterior significa lo que se percibe fuera de uno mismo. Metáfora, lo que evoca el sonido, como una brisa suave. Historia, tu experiencia con el viento. ¿No? Todo esto son las instrucciones para después poder interpretar
la obra. Vemos a la izquierda de la pantalla el Car Mandala, a ver si lo localizo. La traducción de lo que hay escrito, la traducción de casi todo, porque no lo hemos logrado descifrar toda su escritura, pero dice mandala de coches. Esto está, es curioso, está escrito sobre una página de agenda, ¿no? Del 17 de octubre de 1988. Dice mandala de coches, para 12 coches, y aparcamiento vacío de un centro comercial. Los coches viajan desde 12 direcciones hacia los otros para formar un círculo, cada uno con un estéreo, un cassette de coche y ventanas abiertas, ¿no? Realmente, cuando yo veo esto desde el arte contemporáneo, pensamos en Fluxus, pensamos en el arte conceptual, pensamos en una instalación en toda regla, no pensamos en una, yo por lo menos no pienso en una compositora que viene de una formación académica dentro de la música muy ortodoxa, ¿no? Aunque muy pronto ella rompió con todo esto. Y después tenemos la otra imagen, una imagen del, a ver si localizo, es una obra que se llama Six for New Time, del año 99, que es un encargo del grupo Sonic Youth para un disco que se publicó creo que en el 2000 o así, en el que participaron, John Cage creo que ya había fallecido, ¿no? Pero trabajaron con una obra de John Cage, participó Yoko Ono y muchos de los grandes de la música contemporánea, que yo creo que también nos sirve para ubicar o contextualizar el estatus de Paulino Oliveros dentro de su generación y dentro de sus coetáneos, ¿no? De nuevo utiliza esta imagen de los diagramas, esta especie de mandala con todas estas instrucciones, habla ahí escribe Six for New Time, sexteto para el final del siglo, para Sonic Youth, este es el primer borrador, y dice guitarras, timbre, acorde, gesto libre o cantar letras son, digamos, la partitura escrita, no con la notación musical tradicional. Y hay un texto que escribe Ion era su pareja y además su última pareja y además colaboradora suya. Ion es una dramaturga de gran prestigio y ella escribió, digamos, la letra de esta composición y dice así: Six for New Time para Pauline de Ion. Dice la Ouija: la vida no es la silla, la vida es asentarse. Una vida, esta y esta y esta y esta y esta y esta. La reina se acerca a su trono, viento sobre el agua, Hell's Angels, en una camioneta de color rosa. Escapar de la concentración, nuestros pasatiempos son tiempo. Tiempo, ser, tiempo. 2. El guerrero se detiene a beber. Aquí tenemos una imagen de Ion con Pauline para interpretar otra obra en Japón. Esta foto es una foto de Paulino Oliveros, ahí la vemos en una foto realizada por Becky Cohen, una fotógrafa de San Diego, en el zoológico de San Diego con la elefanta Alice. Y esta foto se utilizó para la portada del disco de Wanderer. Y vamos a escuchar una pequeña selección de esta obra, que es una obra para una composición para orquesta de acordeón, de acordeones. Vamos a escuchar unos 5 minutos de esta composición. Tengo que localizar el momento.
Bueno, siento cortar. La verdad es que es fantástica esta obra. Vemos aquí una serie de imágenes de una colaboración con la artista de Fluxus, Alison Knowles. De nuevo insisto en la naturaleza tan singular de Paulino Oliveros que de alguna manera trasciende lo que es el trabajo de cualquier compositor al uso, ¿no? Esto es un trabajo que se llama Postcard Theater, el teatro postales, teatro de las postales. Estos son solo dos, hay más postales, donde de nuevo establece son de los años 70, establece una crítica desde el feminismo del canon de la música clásica, ¿no? En una de ellas pone Beethoven era una lesbiana y se la ve a Pauline Oliveros en un jardín, el jardín de su casa, creo. Y en la otra vemos Beethoven era una madre. Y en ella aparece una de las hijas de Alison Knowles. Y cuando hablo de Alison Knowles también hablo de Dick Higgins, ya que era en matrimonio Dick Higgins, el miembro de Fluxus, el editor, poeta, que tenía una editorial que era Printed Editions, de la que formaba parte un selecto grupo de artistas. Eran 5 o 6 socios de esta editorial, entre ellos estaba Paulino Oliveros, estaba John Cage. Esta editorial la utilizaban ellos para autopublicarse. También estaba Geoff Hendricks, el artista también conectado a Fluxus, que pintaba estos cielos y que falleció hace poco, hace un año. Y vemos un poco de este interés que tenía Pauline, digamos, por trascender el ámbito de la música, conectarse con otro tipo de... Y esa conexión tan directa, aunque desde luego ella no era Fluxus, pero sí con miembros de Fluxus con los que colaboró a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? También fue fundamental, vemos que dentro de la trayectoria de Paulino Oliveros fue fundamental toda esta idea de las colaboraciones. Una parte muy importante de su carrera fueron las colaboraciones con coreógrafos, con dramaturgos. Vemos el folleto de una colaboración que hizo con Ayón para La Reina Rey Singa. También de Ghost Dance, que es un ballet de Paula Jose Jones. Vemos la foto que vemos está Paulino Oliveros en uno de estos ensayos de Ghost Dance, que es una pieza que desarrollaron en México y después estrenaron en Out of Doors, en el Lincoln Center en Nueva York. Y colabora, tenemos una imagen de ella con la coreógrafa Deborah Hay, en Mount Tremper también. Tenemos algunos de los nombres de los coreógrafos con los que ella colabora. La primera colaboración de danza la realiza con Elizabeth Harris. Anna Halprin también colabora. La Anna Halprin que recordemos que estaba
relacionada con el San Francisco Tape Music Center en los años 60. También colaboró con Merce Cunningham. De hecho, ella fue quien compuso la música de Canfield, una de las obras de Cunningham, que tenía escenografía y vestuario de Jasper Jones y de Robert Morris. O sea, vemos cómo estaba completamente, en el año 69, integrada desde el Fluxus hasta el expresionismo abstracto, hasta el pop, etc., ¿no? Minimalismo. Y como anécdota curiosa, cuando salió una de las críticas o la crítica que se escribió de Canfield, el crítico puso a parir la música y todo el rato diciendo que la música era de John Cage, cuando en realidad la había compuesto Paulino Oliveros, hablando de la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Como ella también trabajó tanto para crear una voz fuerte, potente y, como digo, autorizada para hablar más allá de su propio ámbito, ¿no? En el año 88, Paulino Oliveros, digamos que inicia la escucha profunda, Deep Listening en inglés, que después ya crea el Deep Listening Institute más tarde, que ahora tiene otro nombre, está en Rensselaer, en una universidad que continúa realizando este trabajo en torno a la escucha profunda. En el año 88, en el estado de Washington, en una cisterna subterránea, una cisterna en desuso de agua, es la cisterna Dan Harpole, en el complejo de Fort Worden, junto con Stuart Dempster, con quien ya había colaborado en los años 60 en San Francisco, y con, ahora me olvidé, Panagiotis, perdón, se me iba el otro integrante original de... Los tres van a esta cisterna, que está a 4 o 5 metros de profundidad, en un espacio gigante en el que hay 45 segundos de reverberación y realizan una grabación que después publican bajo el nombre de Deep Listening, que vamos a escuchar una de las composiciones de esta, un extracto, una selección de una de estas composiciones. Y todavía no se llamaba Deep Listening Band. Ellos vinieron incluso a Canarias. Después ya, cuando ya le dan el nombre de Deep Listening Band, se dedican a dar giras por todo el mundo. Tocan en... Podía haberlo traído, la verdad. Tengo el póster del Festival de Música de Lanzarote, lo tengo en la exposición. Lo trajimos de San Francisco, el póster. Quizás lo podíamos haber traído de Lanzarote, pero bueno. Y ella con este grupo de música se dedica a dar giras por todo el mundo. Pero también otro componente importante son los talleres de escucha profunda. Tenemos la imagen es una foto del primero de estos talleres que tuvo lugar en Nuevo México, en las montañas del norte de Nuevo México. Un taller que duraba una semana en la que participaban otros profesores o monitores, participaban gente experta en sueños, como era John, o gente dedicada al universo de la danza, como Lois Gold, y durante una semana los participantes entraban a todo este universo de listening. Que ella, como digo, Pauline publicó una guía sobre la escucha profunda que está traducida al castellano y o sea, que la pueden leer. Ella de forma muy sintética habla de la escucha profunda como la escucha atenta, o también cuando habla de la escucha profunda nos dice es la diferencia entre escuchar y oír. Creo que estamos ya al límite del tiempo, ¿no? Bueno, a ver. Pues vamos a escuchar unos 5 minutos de esta grabación, que como digo, era sin ningún tipo de amplificación, sin ningún tipo de elemento electrónico, dentro de esta cisterna donde había 45 segundos de reverberación. Localizo el cursor. Vale.
esta sección que estamos escuchando es Lear.
meditativos de que estamos entrando. Ya estamos llegando al final de la presentación. Una parte fundamental del trabajo también de Polino Oliveros es toda su relación con la tecnología, que vimos que en los años 60 ya trabaja con todo el tema de la música electrónica, una de las pioneras, de la música electrónica no académica, digamos, que se sitúa en un ámbito distinto al de House, por ejemplo. Pero es una constante, a pesar de que se entra en el universo del deep listening, de otro tipo de universos, su interés por la tecnología no desaparece nunca. Tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos un pequeño folleto ya desde el año 91, trabajó con lo que ahora durante el confinamiento todos hemos aprendido bastante, que son todas estas actuaciones telemáticas. Ella en el año 91 realizó su primera actuación telemática con Picture Tell, era imagen fija, no había vídeo y retardo de una serie de segundos del sonido. Este folleto que estamos viendo, a través de la distancia, es el folleto de una de estas reformas telemáticas del año 96 en concreto. A ver si recuerdo. En concreto, esta performance tuvo lugar en The Kitchen, con quienes colaboró con frecuencia. The Kitchen es uno de los centros históricos de la performance en Nueva York. También estaba Stuart Dempster en un bar en Seattle, y Polino Oliveros, que estaba en Chicago, en la Universidad Northwestern. Bueno, y las otras imágenes que vemos son una serie de diagramas de sistemas de retardo y circuitos que son para un encargo que recibió de una compañía de teatro de Nueva York. A ver si que se llama, como arriba pone Crown Music, y es un encargo del año 89-90 del grupo de teatro experimental Mambo Minds para una producción de Lear de William Shakespeare, y que fue interpretada por Polino Oliveros y Fanny Lopez. Esta obra fue creada para solo de acordeón y sistema de instrumentos expandidos, que son las iniciales que estamos viendo, el EIS, Expanded Instrument System, y esto es todavía la versión analógica. Es un proyecto en el que Polino Oliveros, un proyecto tecnológico en el que estuvo metido en los últimos 30 años de su vida, y consistía en crear una serie de retardos y circuitos para ampliar las posibilidades sonoras de manera individual de cada instrumento cuando tocaban en un grupo, ¿no? Y eso también es uno de sus trabajos fundamentales. Otros proyectos conectados con la tecnología con los que colaboró con la Orquesta de Ordenadores Portátiles de Princeton, por ejemplo. Hizo en 2012 una app para personas con tetraplegia pudieran componer y tocar música a pesar de la inmovilidad total. Esto lo desarrolló también con un equipo multidisciplinar. Bueno, se trabajó en el entorno de Second Life. Bueno, es interminable la vinculación que tuvo con la tecnología. Y vamos a escuchar una obra que la primera versión de esta obra le fue encargada a Polino Oliveros en 1985. Realizó dos versiones en 1985 de esta obra, que era Lion's Eye. Una primera versión para gamelan, que gamelan es un conjunto, una agrupación musical tradicional de Indonesia, y realizó una segunda versión para sintetizador. Y lo que vamos a escuchar es un extracto de una tercera versión que se llamó Lion's Tale for Sampler, ¿no? el cuento del león para sampler, para sampleado, en el que trabaja con sampleados de las versiones anteriores, y que además trabajó, como digo, en 1985 con una versión para HMSL con lenguaje de programación informática. Vamos a escuchar unos minutos y ya la última audición de hoy, y con esto terminamos.
terminamos la charla, la presentación. decía que él aprendió lo que era la armonía gracias a Apolinar Oliveros. Hay un poema muy fantástico que escribió John Cage en homenaje a Apolinar Oliveros, Exórcico, que si lo pueden localizar es fantástico. Apolinar Oliveros falleció el 24 de noviembre de 2016 en su casa en Kingston, pero como ven su legado pues, continúa vivo y yo creo que su voz continúa creciendo. Gracias.